Reciban un cordial saludo. El video del día de hoy tiene por objeto el hablar de un tema que me preguntan muchísimo en mi canal. ¿Cómo comenzar en el hacking ético? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los conocimientos que debo utilizar? ¿Qué sistema operativo utilizo? Etcétera. Entonces, el video de hoy va orientado a este tipo de conocimiento. Entonces, por eso lo llamamos recomendaciones para iniciar en el hacking ético. Fue complejo pensar todo lo que se requiere para iniciar en el hacking ético, pero pues traté de llevarlo a 5 parámetros principales. Necesitas unos conocimientos básicos que te permitan entender este mundo, que te permitan entender los computadores, que te permitan entender los protocolos, etc. Vas a escoger un sistema operativo o un grupo de sistemas operativos para utilizarlos dentro del proceso del hacking ético. Unas herramientas que debes conocer en profundidad, que debes sentirte cómodo o cómoda con esas herramientas y que debes entender cómo funcionan realmente para que en el caso de un fallo puedas entender cómo resolverlo y entender qué es lo que está fallando, lo que en inglés se llama troubleshooting, resolver problemas. Por otro lado, es recomendable por lo menos tener rudimentos de lenguajes de scripting, no demasiados, no demasiados lenguajes me refiero, pero sí de algunos, y unas habilidades y actitud específica. En realidad esto lo debí colocar primero, pero vamos a hablar de esas habilidades y actitudes al final. Entonces, bien, comencemos con los conocimientos básicos recomendables. Computación. Definitivamente necesitas entender cómo funcionan los computadores. Necesitas entender qué es un bit, qué es un byte. Necesitas entender cómo funciona la memoria RAM de un computador, cómo funcionan los procesadores, las distintas arquitecturas, entender la diferencia entre un procesador Intel, un procesador ARM, entender lo que, ojalá, pues entender lo que es un PLC, si de pronto vas a adentrarte en el mundo de redes industriales tipo SCADA, OT, etcétera, pues eso es crítico entenderlo. Entonces, si conoces computación, vas a entender de una forma más efectiva, primero que todo, cómo funciona un servicio que posteriormente vas a atacar. De lo contrario, están atacando a ciegas. Están simplemente dejándose llevar por la ejecución de una herramienta y ver qué ocurre. Entonces estás casi que maniatado o maniatada, porque al final del ejercicio, si la herramienta no surtió efecto, quedas completamente bloqueado. Entonces, computación, crítico, entender qué estás haciendo. Sistemas operativos. A ver, ¿cómo vamos a atacar algo que no sabemos cómo funciona? Ahora, este video va orientado a que realmente seas un hacker ético, no un corre herramientas o lo que normalmente se le llama un script kiddie, que son básicamente las personas que siempre están utilizando herramientas de un tercero para poder desarrollar su labor. La idea es que al final tú logres, digamos al final de todos estos pasos, logres crear tus propias herramientas, crees tus propias técnicas. A eso debes aspirar, ¿verdad? Siempre hay que apuntarle a las estrellas, siempre. Y de esa manera, pues, por muy mal que te vaya, por lo menos vas a estar mucho más alto de cómo comenzaste. Entonces, debes conocer los sistemas operativos que vas a atacar, Linux o Windows, por lo menos inicialmente, ya después comenzarás a adentrarte en mundos como por ejemplo el Unix, el Solaris, algunos sistemas operativos propietarios, Mac OS, entre otros. La ventaja es que si sabes Linux o si entiendes Linux, pues gran parte de los dispositivos que utilizamos, por ejemplo en IoT, muchísimos utilizan versiones comprimidas de Linux o compactas. Redes, súper crítico, indispensable. Necesitas entender cómo funciona el modelo OS y cuáles son las 7 capas, para qué sirve cada capa, entender por ejemplo la capa 2, que es súper crítico, por ejemplo, entender cómo funciona el direccionamiento MAC, qué es ARP, qué es RARP. Necesitas entender capa 3, necesitas entender cómo funciona el protocolo completamente de TCP, necesitas entender cómo funcionan las aplicaciones. Tú tienes que entender cómo funciona un DNS, cómo funciona el protocolo HTTP, el HTTPS, el SSL, el SSH y muchos más. Recuerden que en el modelo TCP tenemos 65.535 puertos
y muchísimos de esos puertos tienen servicios asociados. Y tú necesitas entender cómo funciona un servicio antes de atacarlo. Porque de nuevo, de lo contrario, vas a hacer un correherramientas o una correherramientas que simplemente va a confiar en la buena fe del que hizo la herramienta y esperar lo mejor. Y así no creo que ustedes quieran vivir su vida de esa manera, sujetos a que lo que otro hizo funcione o no. Yo prefiero, y yo creería que ustedes también prefieren tomar las riendas y decidir qué ocurre, ¿verdad? Ser dueños de nuestro propio destino y arquitectos de nuestro propio destino. Luego, algoritmos. Es un constante debate si en el ethical hacking es indispensable programar. Realmente no es indispensable programar, pero es un valor agregado gigantesco. ¿Por qué? Porque si entiendes cómo programar, por lo menos bases fundamentales de cómo funciona un algoritmo y cuál es el orden de ejecución, instrucciones, ciclos, etcétera, pues va a ser más sencillo para ti, por ejemplo, entender un script creado por alguien y modificarlo de acuerdo a tus necesidades. Y a medida que vas adquiriendo destreza, llegará un día que tú dices, hoy voy a hacer mi propio script, hoy voy a hacer mi propio algoritmo para crear un contador, para organizar un resultado. Hay que comenzar por cosas sencillas, hay que plantearse metas alcanzables. Si te planteas una meta inalcanzable, como por ejemplo decir, hoy es lunes y el viernes ya yo puedo desarrollar en Python cualquier herramienta, no va a funcionar. No vas a poder. Pero si tú dices, hoy es lunes y para el viernes ya yo debo estar en capacidad de coger el resultado de una herramienta desordenado y por medio de un algoritmo, un script, lo voy a ordenar de la manera que yo quiera. Eso es una meta alcanzable y lo vas a poder hacer de seguro. Entonces, estos serían conocimientos básicos indispensables. Habrá muchos más. Muchos de pronto critiquen este video diciendo, se te olvidó tal cosa, se te olvidó tal otra. De acuerdo, se me van a olvidar miles de cosas. Yo simplemente estoy diciendo lo que en este momento me pareció que debía compartir y de lo que me parece crítico que debes conocer. Ahora, ya hablamos de conocimientos básicos, ahora hablemos de los sistemas operativos a utilizar. Aquí también hay debates. Yo personalmente utilizo Debian y puntualmente la versión de Kali. ¿De acuerdo? La distro de Kali me encanta, me gusta mucho, la llevo usando 20 años, tal vez más. ¿Por qué? Yo comencé con Backtrack, cuando se llamaba Backtrack y en un momento fue un Linux, creo que se llamaba, era un nombre muy bonito, creo que era algo así como Chakra o... No recuerdo el nombre exacto cuando era Backtrack. Luego comenzamos a utilizar Kali y me gustó y me quedé con Kali, pero no es la única distro que yo uso. Muchas veces utilizo otras distros como por ejemplo Parrot OS. Y hay muchas más distros orientadas a ethical hacking y a pen testing. Parrot OS. El Parrot OS es un sistema operativo también orientado al pen testing. ¿Vale? Es también orientado al pen testing, tiene muchísimas herramientas. La ventaja de que utilices una distro orientada al pen testing o al ethical hacking es que ya trae muchas herramientas instaladas. No tienes que preocuparte por ponerte a instalar tantas cosas. Pero normalmente vas a tener que hacer actualizaciones, normalmente vas a tener que implementar dependencias, librerías, instalar Python, el pip, el manejador de paquetes y muchas otras cosas. Así que también desde ese punto de vista, pues bueno, puedes comenzar. Se demora un poco en cargar, bueno, voy a mirar si de pronto tengo problemas con el internet. También puedes comenzar con una versión libre, una versión limpia, le dejé un paréntesis allí, de Ubuntu. Por ejemplo, un gran amigo, uno de mis mejores amigos, un hacker maravilloso, impresionante, él fue integrante de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos y ahora es, bueno, es el director de tecnología de un banco en Asia, gigantesco, y él utiliza Ubuntu. Entonces él coge un Ubuntu limpio, una versión 18, un 16.04, el que te guste, y le monta las herramientas que él requiera y ya va creando su herramienta de pentesting a su gusto. Es una alternativa para ti también. Si estás apenas arrancando, pues bueno, coge una distro que ya traiga herramientas, ¿verdad? Pero pues si no, ya es tu decisión. ¿Qué pasa? Debes conocer tu sistema operativo, debes entender cómo funcionan los comandos, por lo menos los básicos, cómo funciona su estructura.
¿Dónde están los directorios principales? ¿Dónde se almacenan los logs? ¿Dónde se almacenan las librerías? ¿Dónde se almacenan los binarios? Etcétera. Entonces es muy interesante que conozcas Linux y eso también te va a ayudar a que conozcas las plataformas que vas a atacar y que entiendas dónde puede estar la información que te importa, cómo se llaman los archivos de contraseñas, encontrar dónde está el passwd, el shadow, si estamos hablando de Linux. Si ya estamos hablando de Windows, pues dónde está el SAM, por ejemplo, qué es el ntds.dit. Una gran cantidad de archivos que son críticos para ti, de donde si los logras conseguir, vas a poder extraer contraseñas, usuarios, facilita mucho el proceso del ethical hacking. Algunas personas prefieren utilizar Windows 10 porque es más cómodo. Eso es respetable. Yo utilizo las dos plataformas, pero en un porcentaje de un 95-97% Linux y utilizo Windows en un 3-4%, máximo un 5%, porque en Windows utilizo ciertas herramientas como PowerShell, pero ya las puedo utilizar en Linux también. Así que digamos que las cosas que hacía en Windows ya no son tan indispensables para mí porque las puedo hacer desde Linux. Incluso tú tienes emuladores, como por ejemplo el Wine. Entonces, en un momento determinado, si quieres correr una herramienta creada para sistemas Windows, tú puedes configurar un emulador como el Wine y lo puedes hacer allí. Entonces, tú decides cómo te sientes más cómodo o más cómoda, pero definitivamente te recomiendo que te acostumbres a tratar de utilizar las dos plataformas. Miren, cuando ustedes le exigen a su cerebro el esforzarse, su cerebro es como un músculo. Cada vez va a ir adquiriendo más capacidad. Como cuando comienzas a ir al gimnasio. Comienzas con poco peso, luego vas aumentando y ya va a haber un momento en que logras alcanzar pesos asombrosos, ¿verdad? Al menos para lo que tú comenzaste. Entonces, por otro lado, bueno, ya por fin me cargó Parrot OS. A ver. Entonces, esta es una de las distros, Parrot OS, muy bonita, muy práctica. Puedes jugar con ella igual que con el Kali. Una recomendación, traten de personalizar sus herramientas. Se van a sentir un poco más cómodos, van a aumentar su sentido de pertenencia. Ahora, hay más distros de Linux, por ejemplo, tenemos este muy interesante, el Leandros. Era una distro que utilizábamos, el Matrix. El Matrix también es una distro interesante que ustedes le pueden dar una mirada. No es tan conocida. Hay otras, como por ejemplo el Santoku, muy orientado al tema de móviles, el Santoku Linux, supremamente orientado al tema de móviles. Entonces, es una alternativa interesante también, si de pronto ya quieres decantarte hacia plataformas móviles, ¿no? Ya trae muchas herramientas allí preparadas, listas. Al final, tú puedes escoger la distro que más te guste, ¿no? Como les decía. Bueno. Por otro lado, hablábamos de herramientas. Muchas herramientas necesitas conocer. ¿Por qué? Porque para comenzar, por ejemplo, en identificar vulnerabilidades en una máquina, una de las primeras cosas que utilizas es un escaneo de puertos. Detectar qué puertos están en la escucha con servicios listos para recibir tráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitas un port scanner. Uno o varios. Mi recomendación es que para cada técnica que quieras utilizar, por lo menos conozcas dos herramientas. Si una falla, la otra la tienes como respaldo o como alternativa, como backup, ¿verdad? Necesitas conocer sniffers. ¿Para qué sirve un sniffer? Para escuchar el tráfico que hay en una red o entre dos máquinas, etc. Entonces un sniffer te permite ver cada una de las tramas, te permite entender qué protocolos están utilizando, qué puertos, qué hay dentro de cada una de las tramas. Muchas veces vas a poder ver, por ejemplo, contraseñas en texto claro, cuando hay fallas en seguridad, por ejemplo. Otra de las cosas que te permite hacer un sniffer es entender con qué te estás enfrentando en una red, con qué protocolos, si todo viaja cifrado. Vas a poder ver cuáles son las IPs, vas a poder impersonar o suplantar o hacer spoof de IPs, spoof de MAC, de direcciones MAC, porque en el sniffer te muestra cuáles son las MAC que están utilizándose. Entonces con otras herramientas haces impersonación o spoof o suplantación de MAC o de IP, etc. Entunelamiento. Es muy importante que dentro de nuestra labor de ethical hacking sepamos cómo crear túneles para podernos conectar a un servicio de una manera remota y poder extraer información, poder generar o enviar instrucciones, entre muchas otras cosas, y no ser descubiertos.
porque dentro del hacking ético a veces nos ha ocurrido como compañía que un cliente nos dice, si te detecto no te pago. Y a nosotros nos gusta mucho recibir nuestro pago. Entonces, te toca ser creativo o creativa y pues bueno, usar las herramientas necesarias para evitar que los mecanismos de seguridad del target, del objetivo, te detecten. Tunneling es ideal para ello. Fusing. Fusing es una técnica que te permite tomar, por ejemplo, una variable, un campo dentro de una página web y comenzar a enviarle distintos parámetros. Digamos que el campo está preparado para recibir números. Entonces, una de las técnicas más importantes, y es lo que al final hacen las personas que buscan errores normalmente en las plataformas, que luego cobran por ello. Probablemente ustedes estén familiarizados con el concepto de bug bounty o bounty hunters o bug hunters. Son las personas expertas en tecnología que comienzan a hacer fusing en todas las áreas de una plataforma, en campos, en variables, en distintas áreas, incluso en constantes, tratando de alterarlas, modificando archivos de configuración. Y una de las técnicas más importantes es el fusing, que te permite tomar una variable que está preparada para recibir números y entonces tú le envías letras, mayúsculas, minúsculas, símbolos, está preparado para 30 caracteres, le mandas 1000 caracteres y así. Eso lo haces con fusing. Con el fusing detectas, por ejemplo, con herramientas como el Dirbuster, puedes detectar todos los subdirectorios o las carpetas y subcarpetas que tiene un sitio web. Eso luego te va a permitir entrar a mirar qué hay en cada una de ellas, de pronto olvidar un archivo de configuración, un archivo de contraseñas, un archivo de copia de seguridad y de ahí logras comenzar a desenredar el hilo y logras una vulneración y una explotación. El fusing es súper importante, herramientas como el WFuse, el Dirbuster, el DIRB, una cantidad enorme de fusers existen. Algunas herramientas incluso de ruptura de contraseñas también utilizan fusing. Proxies de interceptación, crítico, sobre todo si vas a dedicarte al pen testing de aplicaciones web. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú? Ver qué está circulando entre el cliente y el servidor. Y eso lo logras con un proxy de interceptación. Tú pones ese proxy en la mitad y ves todo lo que el cliente le envía al servidor y cómo el servidor responde. Uno de nuestros expertos en pentesting, Guillermo, es un monstruo con este tipo de herramientas y hace pruebas de penetración en aplicaciones web de una forma supremamente óptima. Da gusto ver cómo lo hace realmente porque comienza a utilizar una cantidad de técnicas, empieza a pensar locuras. Al final del ejercicio es eso, que tienes que pensar fuera de la caja, ¿no? Es el pensamiento lateral para el cual las mujeres están preparadas por defecto. Desde nacimiento están listas para ello. Así que pues el campo del hacking ético es muy fértil para las mujeres y pues es una invitación para que lo exploren si les parece interesante. Entonces, un proxy de interceptación te permite modificar los parámetros y la información que está circulando entre el cliente y el servidor y entre el servidor y el cliente. Entonces de esa manera descubres cosas geniales, como por ejemplo fallas en validación, donde de pronto al conectarse a una base de datos para registrarte como usuario nuevo, también podrías de pronto llegar a la base de datos y extraer todos los usuarios existentes. Eso lo hemos hecho. Y Guillermo, como les comento, es una de las personas que lo hace. Entonces, proxies de interceptación. Luego les doy nombres de herramientas. Password cracking, indispensable. Tú necesitas en un momento determinado, si lograste capturar una contraseña cifrada, un hash, poder romperlo, ¿verdad? Porque no obstante, puedes utilizar técnicas como el password que es muy efectivo, por ejemplo, con el Zero Logon, con el nuevo exploit de Microsoft o en contra de Microsoft, pero el password cracking es indispensable si tienes un hash en MD5, SHA, AES, TTTs, el algoritmo que estén usando, poder romperlo. Entonces necesitas, o recuperarlo, ¿no? Romperlo o recuperarlo. Necesitas herramientas que te permitan hacer eso. Dejé un espacio para decir análisis de vulnerabilidades. Claro, es indispensable porque seguro alguien me iba a decir, ¿y el análisis de vulnerabilidades? Claro, necesitas herramientas que te sirvan para hacer análisis de vulnerabilidades, como por ejemplo Nessus, OpenBAS, Aconetics. Hay muchísimas herramientas de análisis de vulnerabilidades, muchas open source, como el OpenBAS, el Arachne, y necesitas de ellas. ¿Por qué? Porque hacer las cosas a mano es muy largo, muy dispendioso. Necesitas herramientas que te agilicen la tarea. Pero sin los conocimientos previos que hemos hablado,
simplemente vas a recibir una serie de resultados y no vas a tener mucha capacidad para aprovecharlos. Va a ser información inútil en tus manos si no tienes el conocimiento necesario. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hablemos de herramientas. Nmap, indispensable. Nmap, creado por Fyodor hace muchísimos años, es la herramienta de escaneo de puertos por excelencia que todos usamos. Algunos utilizan otras como Unicorn Scan y muchas más. Pero personalmente con Nmap yo hago absolutamente todas mis labores de port scanning. Adicionalmente, Nmap tiene scripts propios que te permiten descubrir rápidamente vulnerabilidades. Tú puedes utilizar el parámetro, por ejemplo, "-sc", y el Nmap va a escoger scripts automáticos para correr en contra del target que tú seleccionaste. Nmap también te permite escoger por grupos de scripts para ejecutarlos, de análisis de vulnerabilidades y similares. Así que es muy, muy útil. Y te permite hacer todo tipo de escaneos, Christmas, fin, nulo, sin scan, TCP scan, todos los escaneos. Wireshark, el sniffer por excelencia para mí. No obstante, hay muchos más. Microsoft tiene un sniffer muy bueno, que es el NetMonitor, gratuito y excelente, realmente excelente. Pero yo prefiero Wireshark, y Wireshark corre en cualquier plataforma. Tiene scripts de Lua, que tú puedes modificar a tu gusto, puedes meterle más herramientas y más opciones a los menús de Wireshark. Yo tengo mi Wireshark configurado con muchas herramientas adicionales que me permiten hacer rastreos puntuales sin tener que estar poniéndome a hacer filtros, pero no obstante los filtros son súper poderosos. Y por eso también es importante que sepas computación, porque vas a entender que los filtros muchas veces utilizan bits, bytes, porque los flags y ciertos parámetros dentro de un datagrama están dados en bits. ¿Ves? Entonces por eso es importante tener bases de computación. Así vas a entender cómo funcionan los filtros y cómo extraer información de una mejor manera cuando haces escucha del tráfico. A nivel de tunneling tenemos muchísimas herramientas, pero no podía dejar de hablar del Netcat, que es un clásico de clásicos, que pues podrías reemplazar con un Socat. También el Socat es una herramienta de relay multipropósito, como puedes ver, muy buena, que también podrías utilizar si de pronto no te gusta el Netcat, o también tienes el CryptCat, que son herramientas que al final del ejercicio te permiten, aquí está el CryptCat Project, te permiten, aquí está la información, bueno, hace básicamente cosas similares a las que hace Netcat, pero de una forma cifrada. Aquí como ves, CryptCat es Netcat más cifrado. Entonces, si lo utilizas va a ser mucho más difícil que seas detectado o detectada dentro de las actividades que realices de ethical hacking. Entonces, pues vale mucho la pena explorarlo. Bien, tenemos herramientas como por ejemplo, bueno, de Fusing Tools. En Fusing tenemos herramientas como el Dirbuster, por ejemplo. El Dirbuster es muy práctico porque te permite, como les decía, extraer toda la información de un sitio web, todas las subcarpetas, las carpetas y subcarpetas, tiene una interfase gráfica. Hay otra herramienta muy bonita como el WFuse. WFuse, muy buena, que es un fuser de aplicaciones web. Por ejemplo, puedes arrancar por allí. Ya cuando estés más avanzado, pues ya harás fusing de parámetros ya directamente que vayan contra kernel o contra áreas de memoria, etc. Pero estas son herramientas con las que puedes comenzar y vas a entender muy fácilmente cómo funcionan. Vale. Herramientas de proxy de interceptación. Burp Suite es la herramienta clásica de clásicos. Tiene una versión gratuita, una versión community muy poderosa. Es un proxy de interceptación, como les comentaba. Entonces, esta versión, la versión community, te permite ponerte en la mitad entre el cliente y el servidor y ver qué está transitando allí y modificarlo y jugar con él, ¿no? Como es la versión community, tiene las herramientas esenciales, pues la versión profesional y la enterprise tienen más cosas, obviamente, pero para arrancar, community es maravilloso. Hay más, ¿no? Yo personalmente utilizo cuando necesito hacer secuestro de sesión, utilizo un clásico, el Web Scarab. El Web Scarab, muy bueno. No es muy nuevo, no es muy nuevo, no es nuevo.
El Web Scarab es de OWASP, pero tiene herramientas que para mí son más óptimas que otras. ¿Ves? Entonces yo utilizo el Web Scarab para ciertas cosas. Hay otros proxies que algunos desafortunadamente ya no les han dado actualización, como el Paros. El Paros Proxy era muy bueno, aunque creo que sacaba una nueva actualización, pero no estoy seguro. El Paros Proxy es una herramienta, otra herramienta interesante dentro de todo el universo de proxies de interceptación. Pero digamos que para que pienses en una herramienta principal, Burpsuite va a estar bastante bien para ti. Tienes también el SAP Proxy, el SAP, que es de OWASP, que es el SAP. Entonces, de pronto, si quieres una alternativa para el Burpsuite, dale una mirada al SAP Proxy, es muy bueno, muy poderoso también. Perfecto. Ahora, Hashcat, la herramienta más utilizada actualmente para ruptura de contraseñas. Yo utilizo John the Ripper, utilizo Hashcat, utilizo Opcrack, utilizo muchas, pero Hashcat es muy buena. Ya yo tengo un video con Hashcat explicando Hashcat más o menos en detalle. Así que te recomiendo conocerla y que entiendas, por eso, de nuevo, cómo funciona un sistema operativo para entender cómo son los hash que protegen sus contraseñas o sus áreas más importantes. Herramientas de análisis de vulnerabilidades. Tenemos el OpenBAS de Greenbone, también a veces lo vas a encontrar como Greenbone. El OpenBAS lo puedes instalar en Kali de una forma bastante sencilla. OpenBAS, el Open Vulnerability Assessment Scanner, es muy bueno, muy poderoso. Este te sirve para todo tipo de dispositivos, pero si de pronto me preguntaras, necesito hacer análisis de vulnerabilidades en sitios web, bueno, entonces tienes una alternativa muy buena que se llama Aragni. El Aragni es Aragni es una herramienta de análisis de vulnerabilidades web muy útil. La puedes descargar, es gratuita y es una herramienta bastante poderosa para detectar vulnerabilidades en sitios web. Muy bien. Cientos de herramientas más. Como les decía, seguro alguien de pronto me va a decir en el canal, pero te faltó hablar de tal herramienta, te faltó hablar de tal distro, como Wi-Fi Slacks, por ejemplo, que es tan usada por muchos de mis suscriptores. Me dicen, haz un video de Wi-Fi Slacks. Vale, pero al final del ejercicio, si lo piensas con calma, la mayoría de herramientas que corren en Wi-Fi Slacks las puedes correr también en Kali. Entonces, pues bueno, algún día seguro les hago un video de Wi-Fi Slacks mostrándolo. Pero saben ustedes que a mí no me gustan las herramientas totalmente automatizadas. ¿Por qué? Porque el día en que te falle, tú no tienes ni idea de por qué. No sabes qué estaba haciendo la herramienta, no vas a tener claridad de su técnica y no vas a poder resolverlo. Vas a quedar completamente bloqueado. Bueno, a nivel de lenguajes de scripting, les recomendaría dos cosas. Uno, conocer algo de Bash. ¿Para qué? Para que puedas automatizar tareas. Digamos que quieres hacer escaneos de puertos a horas diferentes a la misma IP. Tú lo puedes parametrizar con un bash y un nmap. ¿Ves? Entonces tú puedes crear un ciclo basado en un reloj y mandas a hacer tu escaneo periódicamente. ¿Quieres hacer pruebas de contraseñas o quieres correr una herramienta de prueba de contraseñas de una manera periódica? También lo puedes hacer con un bash. Entonces poder programar en Shell, sean cosas pequeñas como tareas repetitivas, un ciclo. A ver, algo tan sencillo como que quieres mandar una instrucción a un grupo de IPs. Lograste conseguir un grupo de direcciones IPs y a cada IP le quieres quieres enviar distintas instrucciones, como por ejemplo quieres hacer resolución de DNS para cada una de esas instrucciones. Quieres ejecutar el comando host para cada una de esas IPs. Bueno, con un ciclo lo automatizas y con una sola línea de comando ya vas a hacer algo que te iba a tomar por lo menos 10-15 minutos. Y lo puedes lanzar a un archivo. O sea, automatización es la clave aquí. Python, la versión ya 3.2.7 dejó de tener soporte ya a partir de este año. La última actualización creo que fue en abril. Era mi consentido el Python 2.7. Pero bueno, Python 3 tiene las mismas capacidades y mucho más. Ya la mayoría de scripts de Python pues están haciéndose en Python 3. Y la ventaja es que lo que estaba en Python 2.7 lo puedes modificar hacia Python 3. Digamos, si hay un script demasiado crítico y no quieres ponerte a traducirlo completamente, es decir, volverlo a hacer nuevo, puedes tratar de arreglar el script hecho en Python 2.7
La mayoría de instrucciones son similares, la sintaxis cambia un poco, por ejemplo en el print y otras cosas, pero al final del ejercicio es similar. Y si vas a comenzar, comienza con un lenguaje como Python 3. Ya luego decidirás si quieres meterte a algo mucho más adulto, como un Java, un C++, que es clásico de clásicos. De pronto otros lenguajes de scripting como Ruby, como Perl, ¿verdad? Si ya estás todavía con más inquietud, bueno, vete a mirar Go, ¿verdad? Si ya quieres lenguajes mucho más poderosos, ¿no? Pero por lo menos en lenguajes de scripting con estos dos tendrías, por lo menos en un principio. Por otro lado ya vienen las habilidades, la parte de actitudes. Entonces, ¿qué pasa? La paciencia es crítica. Crítica, es indispensable porque no es como en las películas. La vida real no es para nada como en las películas en ese aspecto. ¿A qué me refiero? En una película ustedes ven a los super hackers que llegan con... Todos teclean muy rápido, ninguno usa mouse, ¿verdad? Todos teclean súper rápido en pantalla negra y siempre todo les funciona bien, ¿no? Entonces luego dicen, me acuerdo de una serie, no voy a decir su nombre, pero entonces le dice la protagonista a una de las hackers, le dice, mira, necesito ver qué está haciendo mi hija en el colegio. Y ella le dice, no, pero es muy difícil, tengo que hackear el sistema de cámaras del colegio. Y ella le dice, no, pero mira, es importante para mí. Y ella dice, bueno, está bien, pero es muy difícil. Ya, listo, mira, ya entré. Por Dios. En la vida real nos puede tomar días, semanas o meses lograr vulnerar realmente una infraestructura. Y a veces no lo logras. Entonces, en la vida real la cosa es diferente y no te va a salir a la primera siempre. Se los prometo. No va a salir el resultado a la primera. Tienes que probar distintas herramientas, distintas técnicas, tener conocimientos suficientes. Así que tienes que ser paciente y persistente. Un amigo mío del ejército, un gran amigo, siempre me recuerda y me dice, insistir, persistir y nunca desistir. Es un lema dentro de las fuerzas militares. Entonces, siempre debes ser persistente en lo que hagas, porque el fracaso siempre es una opción. Así que, persistiendo, muy probablemente logres el éxito. Ganas de aprender infinitas. Miren, yo estudio dos horas al día mínimo. Mis ingenieros, toda mi gente normalmente hace lo mismo y siempre están investigando, aprendiendo más. Sí, el aprender no es algo que te guste, sino que quieres los resultados rápidos, inmediatos, la recompensa inmediata y fácil. El hacking ético no es para ti. Para nada. Búscate otra cosa. Otra cosa en la que te apasione, en la que te guste. Pero el hacking ético no es para ti si lo que buscas es una recompensa inmediata y lograr siempre los resultados a la primera, sin pagar una cuota de sacrificio. La cuota de sacrificio a lo que me refiero es básicamente que siempre tienes que estar estudiando. Porque siempre hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas vulneraciones. Siempre tienes que aprender algo nuevo. Nunca lo vas a saber todo dentro de un área. Una cosa que olvidé poner en las diapositivas es que te dediques a lo que te gusta. Es decir, si te gustan las redes y eres bueno o buena en ellas, ok, dedícate a investigar y hacer pruebas de penetración y ethical hacking en redes. Si lo que te gustan son los sistemas operativos, perfecto, entonces dedícate a ello, a hacer ethical hacking en sistemas operativos. O si eres excelente en bases de datos y eso es lo que te apasiona, o en web, etc. Busca tu camino. No quieras ser especialista de todo, no hay manera. Yo traté de hacerlo hace muchísimos años junto con un amigo, Ramón. Casi que era un reto para nosotros saberlo todo de todo. Y nos estábamos volviendo locos. Entonces, eso es imposible. No hay manera que lo logres, no hay forma. ¿Es importante que tengas un conocimiento integral? Claro, pero debes ser especialista en algo, experto en un tema. Y eso lo logras con sacrificio, con tesón, con persistencia. Básicamente, pues es algo que para los latinos es muy fácil, ¿verdad? Entonces estamos muy acostumbrados a esforzarnos y está muy bien. Entonces, y ya por último recordarles algo que mencioné. Cada uno de nosotros es arquitecto de su propio destino. Entonces, si tomas una decisión de vida, de hacer del hacking ético tu carrera, maravilloso, eres más que bienvenido y más que bienvenida a hacerlo. Seguro habremos muchas personas dispuestos a apoyarlos. Habrá muchos en el camino que también estén dispuestos a pisotearlos. Ok, eso puede ocurrir. Y eso va a ocurrir en cualquier área. Siempre va a haber personas que no quieran que surjas. Siempre va a haber personas tratando de jalarte. Hay unos caracoles, no recuerdo su nombre,
que están en una pared y cuando ven que hay otro que comienza a subir para escalar la pared, no comienzan a competir para escalar más que ellos o ni siquiera ponerse a su lado para escalar juntos. No, lo que hacen es colgarse para que no logren surgir. Hay muchos caracoles en tu vida, los vas a encontrar siempre, pero también van a haber muchas personas que son punto de apoyo para ti. Entonces, pues la recomendación es lógica. Quédate más cerca de los que te apoyan y aléjate de los caracoles. Espero que este video les resulte de interés. Hace mucho tiempo quería hacerlo y pues bueno, como siempre, déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, denle campanita y bueno, cuídense mucho, manténganse sanos. Bye.